Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Hace unos minutos, antes de ir a la pausa, les comentábamos sobre estos funerales que fueron el martes, los funerales de Carabineros. Y con eso, más que cerrar una etapa, se va cumpliendo un hito en esta tragedia ocurrida en la provincia de Arauco, pero queda muchísimo, porque en paralelo está el tema de la investigación, en la cual, si bien es secreta, no hay muchos antecedentes. Las autoridades han dicho que no se quiere alertar a quien pudiesen estar detrás de estos hechos, pero de todas maneras ahí está puesta la atención. Hay un trabajo legislativo intenso que se ha desarrollado, que se inició el día lunes justamente en esta tónica, pero también es lo que pasa ahí en el territorio. La gente que vive en las comunas, quienes desarrollan sus actividades comerciales, que se ven fuertemente golpeadas por estos hechos. Para conversar de eso y también de lo que se viene desde distintas perspectivas, es que hemos invitado, está con nosotros en el estudio. Nos gusta cuando nos vienen a ver al estudio porque podemos conversar mucho mejor. Está la diputada por Biobío, Flor Báez. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por venir. Hola, diputada, buenos días. Hola Leslie, Ángela, gracias a ustedes por la invitación. Diputada, quiero llevarla más al plano de las personas, porque la vimos desde el sábado, que llegó muy conectada con la comunidad. Sabemos que usted es parte de esa zona. También sufrió los efectos de que tiene este tipo de violencia, pero todo el mundo ha dicho que esto marca un antes y un después, porque es un hecho que no se había visto con tal crueldad y magnitud en este asesinato a Carabineros. ¿Cómo lo recepciona usted? Quiero sacarla un poco del rol de diputada, sino que como habitante o quien vivió ahí también en la zona. Sí, bueno, eso es lo más importante como persona común y corriente, como decimos, porque efectivamente soy una de las que vivimos allá, que conocemos esta realidad, y una más de las personas que puedo hablar en relación al sentimiento que hay hoy en día en la provincia. Y en los primeros momentos, por supuesto, de dolor, de rabia, de impotencia también, de pedir justicia, la búsqueda de justicia, que no siga la impunidad siendo la que nos acompaña día a día. Pero hoy día, que ya han pasado 4 días, lo que esperamos es que, primero, respuesta a los hechos en sí, es decir, a las responsabilidades. Sabemos que se están haciendo toda la gestión, en fin, pero no volvemos a tener esa angustia y ese miedo de que esto, una vez que ya pasó, que estuvo en la noticia nacional, porque fue un hecho gravísimo, efectivamente, jamás pensamos que iba a ocurrir algo de esa naturaleza, con ese grado de planificación y yo diría, incluso una operación lamentablemente para quienes la hicieron, así como podríamos decir, sin errores, porque lograron provocar y tener los resultados que buscaban y provocar este terror. Y ahora es que nuevamente nos vuelve a quedar ese sentimiento de abandono, diría yo. Eso es lo que estamos esperando, que esto no quede en el abandono, este hecho, es decir, que marcó una connotación tremenda y que nuevamente se vuelva a olvidar, porque han ocurrido otros que han sido, y de los más noticiosos, podríamos decir, fue el Molino Grolmo hace más de un año, ¿cierto?, donde hubo un ataque sangriento. Pero después pasó el tiempo y bueno, una persona perdió la pierna, el otro perdió un ojo, otro murió, el dueño que murió después de 8 meses, porque además con una salud ya bien deteriorada, y todo tiene que ver con un efecto también de salud mental. Entonces, el temor hoy día o lo que hay de frustración, diría yo, de la gente, es esa poca confianza en que las cosas van a cambiar. Eso es de frentón. O sea, si no hay responsables aquí, si no se descubren lo antes posible, como lo ha comprometido el gobierno y como lo ha comprometido no solo en este tipo de hechos, en otros que conocemos en todo lo que es crimen organizado a nivel nacional, bueno, volvemos a caer en esa desesperanza, y que es lo que yo digo, y ha sido muy, digamos, en eso reiterativa, en que no podemos perder la esperanza y no podemos rendirnos a que esto sea la realidad, y que se vaya copando cada vez más el territorio por este tipo de hechos y de grupos que están detrás, porque aquí hay gente que está pensando, planificando que esto ocurra para simplemente avanzar en su control territorial. Entonces, hoy día, yo a lo menos ahí ya en mi rol de parlamentaria, pero representando a la región, a la provincia, mi rol es hacer que esto no decaiga en cuanto a que sea una prioridad y una focalización, porque sabemos, la cotidianidad, van saliendo otras cosas después, y todo lo que un día nos conmovió y nos dejó así acongojados a todos, no pase y volvamos a que pueda ocurrir uno similar o peor. Ese es el tema hoy día, la angustia, el miedo, la incertidumbre de qué va a pasar después, quién nos va a proteger frente a lo que ya ocurrió, y que bueno, en la medida en que vamos avanzando, como digo, en materia de descubrir responsables también,
sería una muy buena señal. Hasta ahora no la hemos visto. Es pronto también, hay que decirlo. La zona es difícil para las investigaciones, pero eso ya lo sabemos de 20 años que llevamos con este tema. En general, nunca de esta naturaleza. Sabemos cómo es la zona y eso es nuestra realidad y por lo tanto con esa realidad es la que hay que lidiar y con esa realidad hacer toda la gestión eficiente y eficaz en la búsqueda de los responsables. Ahí, diputada, bueno, nosotros hablábamos también y lo que ha dicho, por ejemplo, el mismo delegado Humberto Toro, esto es un hecho que no tiene ningún tipo de comparación con otros hechos de violencia. También leíamos una declaración que entregó la UAM, la Huaychana Aucamapu, respecto a criticando también, de hecho, condenando lo que pasó y también, por supuesto, indicando que no reivindicando de parte de ellos también. ¿Podría ir hacia otro tipo de orgánica entonces lo que está pasando, entendiendo de que no hay ningún hecho similar o no se parece a otros hechos que hayan ocurrido en la provincia y que hoy día a lo mejor estemos en otra orgánica criminal? Porque, claro, si en un principio uno decía, bueno, o algunos parlamentarios también habían dicho podría ser la reivindicación territorial, en otros casos rápidamente también se reivindican a través de algún tipo de panfleto o alguna declaración, en este caso no ha pasado, entonces podríamos estar, independiente de la investigación, pero lo digo por la gravedad también de lo que pasó, o sea, la violencia y además también evidentemente esto fue preparado, ¿no? Tienen que haber existido también una dinámica de saber cómo se iban a recorrer los territorios, dónde estaba, ¿cierto? Cómo lo hacían también para poder actuar de esta forma. Mira, yo creo que aquí no se puede descartar ninguna hipótesis, bien lo han dicho desde el gobierno, y claro, las primeras preguntas eran inmediatamente saber si alguien se lo adjudicó, qué es lo que han hecho algunas de las organizaciones, y que no siempre ocurre que se lo adjudiquen, y a mí a lo menos, también pensamos que era a propósito de con la sentencia, digamos, de culpabilidad del líder de la CAM, que también era una hipótesis, pero aquí yo siento que no se puede descartar ninguna teoría, ninguna hipótesis, y más aún creo que incluso esto puede ser premeditado de hacer efectivamente algo distinto para quedar con esta incertidumbre que ahora tenemos, lo que todos nos estamos planteando, es decir, logrado el objetivo, hecho las cosas no totalmente, sino que con una gravedad incluso mayor, si aquí no es tan distinto, los ataques, las emboscadas son parte de las balaceras, son parte de lo que vivimos a diario en la provincia, o sea, que no se sabe porque no tiene la connotación de llegar a matar a 3 carabineros en el día de su aniversario además, pero allá nunca ha habido tranquilidad, nunca hemos recuperado nuestra tranquilidad. Entonces, quienes están detrás de esto, que están organizando, lo organizaron muy bien y precisamente que todo lo planificaron así, distinto, para dejar más en el desconcierto a que las responsabilidades que se pudiesen atacar o las líneas investigativas vayan para uno u otro sector. Ahora, que la UAM diga que ellos no son, bueno, uno por el principio de buena fe, yo a lo menos uno tiende a creer, pero tampoco yo en términos jurídicos o judiciales yo tampoco creería que solo es como la confesión, cuando no basta confesar, basta que se tiene que probar, o sea, que sean o no, a mí no me da la tranquilidad que ellos no sean, y tampoco eso significa que estén del lado ahora del Estado de Derecho o que están en contra de todo este tipo de hechos. Yo creo que ahí están simplemente haciendo una declaración como para quedar así como los buenos, que lejos de eso. Entonces aquí a mí me parece que lo que hay que seguir haciendo es precisamente que el Estado, a través de sus instituciones y el Estado de Derecho, si están viendo que hay una operación tan eficaz, lamentablemente, para estos grupos, bueno, nosotros pongamos todas nuestras capacidades y llegar a tener el fiscal Valencia lo ha dicho, vamos por buen pie, o sea, se ha dicho que nadie dice nada porque no se puede revelar situaciones, o sea, como incluso cuando les preguntaban en televisión, ¿y dónde están? ¿Creen usted que están acá, que están allá? Obviamente es mejor no decir nada porque se le está hablando y él dijo, seguramente los que lo cometieron están viendo en televisión qué es lo que estamos diciendo, por lo tanto esto hay que guardar la reserva, en eso yo también entiendo y uno quisiera encontrar respuestas mucho más rápidas, hay que mantener en ese sentido, lamentablemente esperar, pero a mí me parece que no podemos descartar que porque sea distinto a todos los modus operandi en cuanto a la gravedad y a la perfección de esta operación, no significa que puedan ser los que han estado operando igualmente en la zona. Ahora, de que hay un refuerzo de los que han estado operando igualmente, a mí me parece que sí, y ahí entramos en lo que es las bandas de crimen organizado, que más allá que en la provincia ya había crimen organizado, ya se instaló cuando están los robos de madera, que ya también escuchaba que ustedes hablaban de eso, y que se logró combatir en algo,
de que hay robos de animales, que son robos de vehículos, eso es crimen organizado porque es lucro que hay detrás, es decir, un negocio, es para lograr objetivos más allá de la recuperación territorial, lucro, pero obviamente hay otros que están tras la recuperación territorial y lo hacen a través del terror, del miedo y hoy día en este caso atacando al Estado de Derecho a través de su institución, una de las instituciones más potentes. Entonces, incluso aquí puede haber una mezcla de todo, que se fortalecen lamentablemente lo que son las organizaciones territoriales con lo que son estos grupos de crimen organizado que ya han llegado a la zona hace bastante rato. Lo que pasa es que ahora con este asesinato, bueno, cobra más relevancia esa teoría o esa hipótesis. Diputada, ya lo decíamos, usted es conocedora del territorio, hace ya un tiempo es parlamentaria. Desde la perspectiva legislativa, ¿es una prioridad para el legislador, para impulsar normativas, se conversa? Porque usted también lo decía, esto no es nuevo, lleva mucho tiempo, ha ido cambiando un poco la dinámica, porque incluso lo decíamos hace un rato, antes uno veía que se atacaban inmuebles, los grupos permitían que la gente escapara, como que los amenazaban, pero quemaban inmuebles. Hoy día el ataque es a las personas, pero es prioridad, se conversa, se trata desde la legislación en poder, porque pareciera que el territorio en algún momento se vio una luz de esperanza con el tema de fortalecer el tema del robo de la madera, se dividió ahí también porque antes también caía todo en un mismo saco, pasaba algo en el centro de Cañete y se decía, ya bueno, esta reivindicación es un atentado, y no era así, como que se ha ido dividiendo y para la gente también ha sido más claro qué es qué, pero hoy día para el Congreso, usted que también está ahí y puede ver las conversaciones, ¿es tema desde la perspectiva legislativa impulsar que el territorio llegue a un momento de tranquilidad o de paz o que se acaben de plano estos hechos? Bueno, desde el sector mío, desde la oposición hoy día sí es una prioridad, ha sido absolutamente, porque recordemos que el fast track legislativo que se aprobó entre el Congreso, con el senador Coloma que lo impulsó, se logró a propósito de esa presión que se hizo desde lo que es la oposición y se avanzó en la mitad, en el 50%, tampoco en el total, y porque sabemos que esa es la primerísima necesidad de todos los ciudadanos, de todos los, aquí de izquierda a derecha, católico, evangélico, mapuche, no mapuche, el grande empresario, el pequeño, todo, y peor los más pequeños, los más pobres, porque son los que más sufren con la vulneración de los derechos. El que tiene algo de más puede trasladarse, el desplazamiento forzoso que ha ocurrido en muchos casos, puede poner más cámaras de seguridad, puede levantar la reja, poner más amplio el más alambrado, en fin, el que no simplemente queda expuesto a que la balacera o la bala loca o lo que sea los asesinen, o los que andan en la provincia que se tienen que levantar para ir a trabajar al campo, para ir a trabajar a los bosques a las 5 o 6 de la mañana, ¿cierto? Y quedan desprotegidos, como ocurrió, por ejemplo, a Jorge Maulén, que iba trabajando a vender bienes y que trasladaba mercadería hacia Tirúa, y lo asesinan, va por la carretera sin tener nada, ¿de qué se le acusa? ¿Qué pudo haber hecho él más que trabajar? Y sin una escolta ni una protección, porque así lo hacen todas las personas que se sacan la mugre trabajando. Entonces, nosotros sí tenemos la prioridad y lo hemos planteado infinitas veces. Ahora, aquí hemos chocado con un tema derechamente ya ideológico y que el gobierno se ha tenido que entregar en algunos casos porque los hechos no dan para más. Pero recordemos lo que pasó con la ley Naín Retamal, que son los garantes de nuestra seguridad, son los carabineros. Entonces, nos costó ¿cuánto para llegar? Tuvieron que asesinar a 3 carabineros en menos de 2 meses. 3. Uno acá, el cabo Salazar, que efectivamente además es de allá de Huantelolén, que su hermana estaba, Jocelyn, ahí en las bandas, porque ella es carabinero, y estaba en las bandas de evangélicas ese día, en todos los funerales. Entonces, bueno, yo pensaba, ¿cómo estará ella sintiendo ahora, viendo todo esto, reviviendo esto lamentablemente? Pero ahí están cumpliendo con su deber. Entonces, la ley de usurpaciones, todos los vetos que hizo el gobierno. Ahora viene la RUF, cuando la ministra Toá presenta esa indicación que la retiró, pero que ahora nuevamente están ahí porque esto hoy día ya se despacha, o sea, hasta total despacho, no sabemos cómo va a venir en relación a esta absurdo y ridiculez de pedir si es que son de minoría sexual, si es que son de otro país, si son de, en fin, alguna grupo especial, o sea, tener que hacer eso, o sea, preguntar eso, o sea, estos carabineros que estaban, si hubiese estado eso vigente, tendrían que haber hecho todas esas preguntas cuando lo estaban asesinando y disparando en milésimas de segundo. Entonces, yo voy a lo operativo, a lo práctico. No tienen, parece, la conciencia de la realidad, de cómo realmente pasan las cosas, y
En nuestra provincia, la provincia de Arauco, que ha sido postergada, esto no es este gobierno, sino que desde siempre, porque somos menos personas, estamos más alejados, somos más aislados, ¿cierto? Entonces yo tengo ese rol que me cuesta 3 veces más que a otros quizás, porque estamos más lejos, es menos importante, hay menos también bolsón electoral, también hay que decirlo, todo tiene una influencia en ese sentido, entonces hay que levantar la voz y gritar más fuerte, francamente, para poder tener un espacio de consideración y de atención en lo que es terrorismo, narcoterrorismo, ya vamos a decir, en la provincia de Arauco, macrozona sur. Ahora, en lo que pasa en el norte, lo que pasa en la metropolitana, lo que pasa acá, respecto a otro tipo de delitos, de los más crueles, también con estas bandas que ya llegaron a Chile, por supuesto que también son graves, pero yo hablo de mi zona, y ahí vamos a seguir. Las RUF son súper importantes, pero más aún, y también he leído muchos artículos porque me he informado en esto. Claro, algunos pueden decir está de un sector, porque hablan los comandantes en jefe y dicen, bueno, aquí no es necesario, los almirantes y otros de la FACH, no es necesario, o si es necesario, no vamos a decir que no la RUF, pero si hubiese una voluntad y una decisión total de apoyar a la Fuerza Armada en su cumplimiento del deber, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando, porque hoy día, voy a decir que son las Fuerzas Armadas y son las policías las que le tienen. Miren lo que voy a decir, la contradicción, quizás ellos le tienen miedo a la justicia, no los delincuentes, ellos, porque después son juzgados, como es el marino que empieza su juicio por homicidio en el episodio Huentelolén, donde hubo un enfrentamiento y resultó muerta una persona que nadie hubiese querido que muera, pero resulta que cuando estamos en estado de excepción, no es el estado normal, estamos en un estado, entre comillas, de guerra, porque es excepción y donde las Fuerzas Armadas, efectivamente, que no son la llamada al orden público, porque esos son los carabineros, están apoyando y por lo tanto entramos ya en un ámbito militar. Y cuando hay un ámbito militar, hay una situación que se entiende, por supuesto, mucho más grave, por algo se decreta, y están mayores facultades, que es a través de la justicia militar como también de la justicia civil, donde cuando cualquier persona que pone en riesgo, que ve enfrentada en riesgo su vida, puede actuar. Pero eso finalmente no pasa, porque aquí se juzga al que disparó o al que lleva el uniforme, no al que amenazó, agredió o quiso cometer un delito. Entonces ahí, a mí yo me quedo con que ahí hay un tema que es una realidad, porque hay una ideología detrás y eso es un hecho conocido. Si aquí hay diferentes posturas políticas también, no podemos sacarnos eso de la discusión. Ahora, yo intento hacerlo lo más objetivo posible y por eso estamos hoy día también intentando que la ley antiterrorista sea lo más objetiva, sea objetiva. Y hoy día estamos con dificultades en eso porque al final se hacen leyes que son como para hacer el checklist, cumplimos, pero a la hora de aplicarlas no nos sirven. Por eso que lo que se está trabajando ahora con la RUF también es importante que sea, o sea, no también, esa es la razón, que sea efectivamente una ley que se aplique y que podamos entonces dar la tranquilidad o recuperar la tranquilidad a todos los ciudadanos. Pero yo, en el caso mío, lo que represento en la provincia de Arauco, donde hoy día, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Cuántos carabineros van a ser después los asesinados? ¿O PDI? ¿O un político? ¿O un periodista? Porque eso es lo que hemos visto en otros países y al final estamos viendo que todo llega igual. ¿Ataque a un equipo periodístico? Bueno, a Iván Núñez, que también con el Esteban, con un camarógrafo, el camarógrafo que resultó con pérdida de su visión ocular importante. Entonces eso hubo porque ellos tuvieron que pedir permiso para entrar en ese momento y ya habían sido autorizados, pero parece que fue un día antes o un día después o cambió el horario y fueron atacados. Entonces eso es lo que pasa ya, el control territorial está hace mucho tiempo. Y estamos en un estado de excepción. Y en un estado de excepción, ya señalé por qué es el estado de excepción. Porque la gravedad de los hechos así lo hicieron. Yo lo he aprobado todos una vez o dos lo rechacé cuando habían cometido un ataque así también grande, cuando quemaron 4 cabañas y un centro de eventos en el camino a Contulmo, en la Nalwen, como una forma, entre comillas, de protesta. Después, hablando con la gente, me dicen, no se puede, no nos saquen lo único que tenemos. Apruébenlo, ya, lo he aprobado siempre, pero no he dejado de decir en ninguna ocasión, cuando estoy ahí, que créanme que uno al final hasta se cansa, ya te juega así psicológicamente el cansancio de decir, ¿para qué? Pero no he dejado de hacerlo, de que tiene que ser más operativo, que tiene que hacerse con mayor control, mayor cantidad de recursos humanos, que tiene que hacerse con mayor capacidad de logística. Entonces, porque primero fue acotado, después se le quitó el acotado y cuando tú decías, Ángela, que ahora se atacaba la vida de las personas, fue precisamente eso lo que luchamos en su momento. Porque cuando era acotado, ese término ridículo, bueno, era porque, si hacemos un poco de historia, era por los paros de camioneros y que entonces el fundamento fue que se pudiesen trasladar
víveres, materiales, es que decir, no estaban llegando. que no estaban llegando sí. porque efectivamente no estaban llegando. Sí, que las rutas estuvieran que despejadas. las rutas estuvieran despejadas. Y ese era el fin, ¿se fija? Pero y ahí es donde voy un poco a lo ideológico, porque no era porque había enfrentamientos, ni terrorismo, ni inseguridad, era porque poder trasladar elementos para que las personas puedan seguir su vida. Entonces, nosotros luchamos para que no fuera así y se sacó el acotado. Y ya decía, o en cualquier ocasión en que se vea en riesgo la vida de las personas. Se abrió. Era porque entonces, ¿cuál era el objetivo? Poder copar todo el territorio y no solo en las rutas, porque era cuando se pusiese en riesgo la vida. Bueno, hoy día ocurre que sigue estando solo en las rutas principales, y yo diría que bastante escasamente, además. Es lo que yo circulo siempre por ahí, no veo eso, y eso significa que hay que ponerle mucho más personas, eso significa más recursos también y más gestión. Pero deberían estar en las rutas secundarias de usted, porque por supuesto, claro, en todas no las solamente rutas. haciendo controles, porque uno, claro, a mí me ha tocado ver en la provincia de Arauco, también en la Araucanía, que al menos uno, o sea, control también, pero uno los ve pasando también por caminos interiores y uno ve, o están en alguna pasarela y hay presencia militar, entonces, ¿qué falta? ¿En los caminos interiores? Hay que decir que en la Araucanía, por lo que me han señalado, que no dejan de ocurrir los hechos, pero hay mayor control. O sea, por lo que tengo entendido con mis colegas, allá sí hay y volvemos a lo mismo, Arauco siempre atrás. Entonces, por supuesto que tienen que estar en todas las rutas interiores. Y ellos, mira, los vecinos, la gente de allá, y muchos saben dónde sacan. Cuando era el robo de madera se sabía por dónde salían los camiones. Hay cuántos caminos interiores, los que conectan precisamente con Araucanía, allá desde con Tulmo arriba llegas ahí a Purén, sale a un camino para llegar a conectarte con la 9ª. Después acá tienes por Carahue por la costa. Hay caminos que sabemos que son utilizados, donde además, vuelvo a lo del robo de madera, están los aserraderos que se crearon en las rutas a las orillas del camino, digamos, de manera bastante rápida durante 2 años. Entonces, bueno, los caminos donde circulan, ahora que son hartos, son hartos. Bueno, pero no podemos quedarnos porque hay muchos caminos, no los vamos a... Entonces, veamos algunos nomás y sigamos dejando que la realidad que está ocurriendo permanentemente siga siendo la que nos agobia a los habitantes de la provincia. O sea, no hay peor ciego el que no quiere ver. Esa es como la explicación, porque aquí no es que es muy difícil, muchos caminos difíciles de perseguir a las personas que se escapan, en fin, la investigación es muy difícil, porque bueno, esas son las explicaciones. Entonces, si ataquemos esas causas que no podemos hoy día ser capaces de corregir para determinar a los responsables, bueno, mira, aquí nosotros pedimos estado de sitio. Yo sé que nunca lo va a hacer el gobierno, porque además el estado de excepción siquiera le costó ¿cuánto para ponerla? Pasaron 2 meses de que asumieron. Fue porque la presión social ya no dio para más y porque los hechos seguían ocurriendo. Pero un estado de excepción con freno de mano a mi gusto, porque no se les ha dado las facultades ni las capacidades. Y vuelvo a lo mismo en el caso del episodio Huentelolén, en donde muere un comunero o una persona, porque para no tildarlo de nada, sino que una persona que nadie quisiera, pero que se enfrentó en este caso a las Fuerzas Armadas, porque llegaron a resguardar y apoyar a las policías que son la encargada del resguardo del orden, que eran los carabineros. Ellos llegan cuando hay una situación además grave, y por eso tienen que, si no pueden ir a mirar, tienen que ir a intervenir. Claro, entonces aquí en este episodio que pasó ahora, debiesen haber andado, que esa otra discusión que se abre, que por qué andaban sin Fuerzas Armadas. Porque lo que se ha dicho desde lo jurídico, y yo también tengo que... y así tampoco podemos decir que todo está... Pero a ver, desde lo jurídico ellos estaban cumpliendo un control de una medida cautelar. Entonces eso lo hace la policía, no lo hace la Fuerza Armada, el ir cuando van a controlar, ¿cierto?, las medidas cautelares o los que tienen orden de protección. Pero estamos en un estado de excepción, vuelvo a lo mismo. Sí. Y cuando hay un estado de excepción, las cosas no son como son en la forma ordinaria. Y ahí es donde a mi juicio debiese estar siempre la mirada en que pongámonos en el más alto nivel de prevención de las cosas. Y obviamente no es lo mismo un territorio donde no hay estado de excepción, donde la hay, donde no hay, que vayan a controlar como los carabineros, pero donde hay estado de excepción. Lo estaban haciendo acompañados con las Fuerzas Armadas. Hasta el cortafuegos, que uno iría de día, además, también en otro horario.
Claro, de día, en otro horario. Haciendo otra labor. No voy a decir más fácil, Sí, pero no con la dificultad de lo Sí. que corresponde a esto, entrar a un territorio donde esto ocurrió en Quilaco Antiquina o sector Media Luna Antiquina, Quilaco, que es el camino ahí, que ese es de los más peligrosos, reconocido por las autoridades policiales, de los sectores, sector rojo, ya definitivamente, pero además un camino interior 5 kilómetros hacia adentro, que son de los más complejos, efectivamente. Entonces, una persona que además tenía características por los delitos que estaba y que por lo que nos informaron, o he sabido yo, era una persona difícil de controlar en su medida cautelar. Entonces, además, a esa hora de la noche, o sea, tú dices, ¿cómo no van más protegidos? Van acompañados y resguardados de Fuerzas Armadas, porque efectivamente podría, y eso es lo que yo siento, que no hay esa capacidad de advertir de que o de hacerse cargo finalmente que la realidad en la provincia de Arauco es gravísima y donde, insisto, hoy día los grupos o los que están controlando el territorio han avanzado de manera bastante eficiente, desgraciadamente para nosotros, porque cuando se habla de que hay una baja de los delitos o de los ataques, los atentados, que obviamente numéricamente muy bien y quisiéramos que bajen más, pero eso es un 50% que han bajado, un 40 y algo por ciento, que es la misma cifra que nos han dado cada vez que renovamos el estado de excepción. Y yo cada vez he dicho que entonces nos vamos a conformar con la mitad de los atentados. O sea, que mueran 10 y nos conformamos que mueran 5. No tiene que morir nadie, no tiene que haber ni un atentado. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces nos conformamos con el mínimo esfuerzo, a mi juicio, considero yo, y además porque hay que saber buscar por qué existen menos atentados. Ojalá fuera porque se han retirado los grupos y porque hemos ido ganando, el Estado de Derecho ha ido ganando espacio. Pero con lo que ocurrió ahora, cuando asesinan, ejecutan a 3 carabineros a corta distancia, con los antecedentes que ya hemos sabido desde el médico legal, los planificadamente y a sangre frío los trasladan para quemarlos. O sea, ¿quién me dicen qué Estado de Derecho va a haber avanzado así? Lo único que ha hecho es retroceder. ¿Y quiénes han ganado? Los grupos violentistas, terroristas o narcoterroristas, y que como ellos tienen el control, ya no hay quien se les vaya, cada vez menos personas se atreven a oponerse, a enfrentarse, y por lo tanto hay menos hechos. Claro, porque ellos son los que mandan en la zona. Entonces, esta es una situación muy grave y por lo menos hasta donde pueda voy a seguir haciendo que se remezca lo que es la institucionalidad y poder avanzar en otorgar, como digo yo, las condiciones para recuperar nuestra tranquilidad en una provincia que además es tan hermosa, tiene tanta diversidad desde el punto de vista natural, desde el punto de vista cultural, que eso es otro tema que hay que guardarlo, reforzarlo y no culpar a nadie de otras culturas en esto, porque aquí ya esto pasó de todos los límites y aquí son personas, son delincuentes, terroristas o narcoterroristas, lo que sean, eso es el delito, digamos, más allá, y como ya lo dije, de ser de un sector u otro, porque las leyes o las formas de perseguir tienen que ser pensando en eso, en que son personas que cometen delitos, más allá de qué pensamiento, etnia o religión tengan o lo que sea. Aquí lo único que importa es que todos en la provincia podamos vivir y caminar, dormir, trabajar en paz. Flor Báez, diputada por el Biobío, conversando de esta contingencia, de este trabajo que seguramente se va a desarrollar dentro de las próximas semanas desde lo legislativo y también desde las investigaciones para determinar quiénes están detrás de esto. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Ángela, Leslie, que tengan un lindo día. Muchas gracias por haber conversado en esta instancia y por poner. Y les agradezco de verdad el dar espacio para que este tema y la provincia de Arauco en particular podamos ir avanzando en materia, como digo, y no, esto no es mío solamente, o sea, yo imagínense, soy diputada, estoy acá, pero imaginen ustedes la gente que vive en los lugares donde hemos hablado, los que ya dije, la gente de esfuerzo, trabajo, que ha vivido de años, que se siente de verdad orgullosa de ser además araucanos como provincia. Entonces, no podemos hacer que esa gente quede atrás mano y que no mantengamos este tema en un nivel, digamos, de importancia, de relevancia, hasta que las cosas empiecen a cambiar. Vamos a seguir en eso y eso ustedes, los medios, contribuyen mucho a ello también. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, diputada.